get no rest. No, no. I've been down so long that my mind can't get no rest. Bueno amigos, en este Desterrado a lo Bestia, capítulo 299. En este Desterrado a lo Bestia 299 vamos a hablar de la profundidad de los neumáticos de moto. Hay un error muy grave y en muchas ocasiones se están poniendo denuncias que no proceden. Los neumáticos de moto tienen una profundidad mínima establecida por ley en lo relativo a su dibujo. Eso es lo que vamos a aclarar en este vídeo. Mirad, hemos dicho en más de una ocasión que los neumáticos de motocicleta se homologan por el reglamento 75. Los de coche, por ejemplo, los de vehículos turismo, por ejemplo, es el reglamento 30. Hay otros reglamentos que también trabajan en lo relativo a la homologación de neumáticos o se relacionan con estos de forma directa o indirecta. Pero lo que tiene que saber el usuario es de forma directa qué dice la ley al respecto de la profundidad de los neumáticos, tanto para coche como para moto, por ejemplo. Vamos a diferenciarlos, ¿no? Bien, un aspecto importante es a qué ley nos tenemos que circunscribir, en qué norma vamos a encontrar todos esos datos. Los vamos a encontrar en el Real Decreto 2822 del año 1998. Ese Real Decreto que lo llamamos Reglamento General de Vehículos. Y ahí nos tenemos que ir, para empezar, al artículo 12. Y en el artículo 12 tenemos que irnos al apartado 5.1. ¿Qué dice este apartado 5.1 del artículo 12? Mirad, el apartado 5.1 del artículo 12 del Reglamento General de Vehículos nos está diciendo que deben tener sus ruedas provistas de neumáticos o de elementos de elasticidad similar que presenten dibujo en las ranuras principales de la banda de rodamiento y su estado reúna las condiciones mínimas de utilización según lo dispuesto en el anexo 7 del reglamento y en el anexo 1 del mismo reglamento. Bien, este es el genérico. Y entonces, ¿a dónde nos ha remitido? Nos ha remitido al anexo 7 y nos ha remitido al anexo 1. En el anexo 1, como ya os he dicho en alguna ocasión, nos está hablando de ese otro Real Decreto tan antiguo, pero que se va reformando constantemente, que es el 2028-86 de homologaciones totales, parciales o de tipo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahí nos vienen los diferentes reglamentos y normativas que, por las que se homologan los vehículos. Bien, vale, pero ¿cuál es el dato de referencia? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el anexo 7. Nos tenemos que ir al anexo 7 de ese Real Decreto 2822 del año 98 y en ese anexo 7 veremos qué es lo que nos está diciendo con relación a la profundidad del neumático. Fijaros, nos dice el anexo 7 en el punto 2 sobre profundidad de neumático: los neumáticos de los vehículos comprendidos en las categorías M1, N1, O1 y O2 deben presentar durante toda su utilización en las vías públicas una profundidad en las ranuras principales de la banda de rodamiento que, como mínimo, debe ser de 1,6 milímetros. Una profundidad mínima de 1,6 milímetros. ¿Pero en qué vehículos? Las categorías M1, que son turismos. ¿Qué otra categoría? La N1, que es transporte de mercancías que no es superior a 3.500 kilos. La O1, estamos hablando de remolques en este caso, y la O2, que estamos hablando también de remolques, en ambos casos superiores a 750 kilos de MMA, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa con los Ls, que son las motos, con la categoría L, que son las motos? Que no están, ¿verdad? No están en este reglamento, ¿no? Entonces, tienen que tener una profundidad mínima de 1,6 milímetros en su banda de rodadura. ¿Queréis la respuesta, verdad? Pues la respuesta es que no. No tiene que tener una profundidad mínima en su banda de rodadura. Ni lo dice el Real Decreto 2822 del año 98 en su anexo 7, que hace especial referencia como condicionante el artículo 12.5.1, y tampoco lo dice la Ley de Seguridad Vial ni el Reglamento General de Circulación, que se circunscribe a tipificar, en el caso de la Ley de Seguridad Vial, en el artículo 76O, tipificar la infracción. ¿Pero qué infracción? Otra infracción. Mirar, ¿cuándo tendríamos que cambiar los neumáticos de nuestra motocicleta? Los neumáticos de nuestra motocicleta deberíamos de cambiarlo cuando no se cumplen con las condiciones mínimas de uso. Esto es, nos tenemos que ir al anexo 7,
al punto 4 del Real Decreto 2822 del año 98 para saber cuáles son esas condiciones mínimas de uso. Ese punto 4 del anexo 7 nos está diciendo: los neumáticos bien nuevos, bien recauchutados, que equipan los vehículos deberán conservar siempre las inscripciones reglamentarias. Por lo tanto, si perdemos las inscripciones reglamentarias de nuestra rueda, la rueda tiene que ser sustituida. Y además no deben presentar ampollas o deformaciones anormales, ni ampollas ni deformaciones anormales, roturas u otros signos que evidencien el desgaste de alguna capa o de la banda de rodamiento. Asimismo, no deben presentar cables al descubierto, grietas o síntomas de rotura o dislocación de la carcasa. Esas son las condiciones mínimas de utilización de los neumáticos en una motocicleta. El hecho de que se gaste el dibujo, pero se conserve el dibujo, aunque sea 0,1 milímetros o 0,5 milímetros de dibujo, no es denunciable, porque la ley nos está diciendo que no conserve el dibujo en las ranuras centrales. Acordaros de lo que decía el artículo 12 en su punto 5. Bien, por lo tanto, no se puede denunciar el neumático de una motocicleta porque el dibujo esté por debajo de 1,6 milímetros. Sí se puede denunciar cuando ha desaparecido el dibujo, pero no mientras exista el dibujo. Tendremos que irnos a las ranuras centrales. ¿Y por qué tenemos que irnos a las ranuras centrales? Pues mirad, porque el Real Decreto 2822 del año 98, en su artículo 12, en su punto 5, apartado primero, nos está diciendo que tenemos que fijarnos en las ranuras centrales. Y para saber cuáles son esas ranuras centrales, nos vamos al anexo 7 y nos lo dice con absoluta claridad. Vamos a ir al anexo 7, vamos a ver lo relativo a la profundidad mínima del dibujo y dice: deberá entenderse como ranuras principales las ranuras anchas situadas en la zona central de la banda de rodamiento que cubre cerca de las 3/4 partes de la anchura de dicha banda. Que cubre cerca de las 3/4 partes de la anchura de dicha banda. Por lo tanto, ya tenemos clarito que no todo es una ranura central, ¿vale? ¿Qué pasa con el neumático de las motos? Esto es importante para los agentes que lo conozcan. Muchos neumáticos de motocicleta son debidamente homologados por el reglamento 75 sin que en la zona central tengan dibujo. Hay muchísimos, os puedo poner varios ejemplos y los tenéis, ¿no? Y los conocéis. Por lo tanto, no por el hecho de que un neumático en la zona central no tenga dibujo de una motocicleta quiere decir que ese dibujo haya desaparecido por desgaste. Lo que quiere decir es que se ha homologado sin ese dibujo, ¿vale? Tendremos primero que ver cómo es la marca y el modelo y concretamente el de ese año, el que está montado en ese vehículo. Ya acordaros que ya en el desterrado 298 os contaba cómo ver el año en el código DOTO, ¿no? Y tenemos que irnos al modelo de ese año, porque les recuerdo a los agentes que la reforma del dibujo, manteniendo la homologación, los fabricantes lo pueden hacer, por lo tanto puede haber variables de un año para otro. El reglamento de homologación de neumáticos de motocicleta, el reglamento 75, permite que el fabricante haga variaciones en el dibujo sin tener que pasar una nueva homologación. Ojo con eso. Por lo tanto, para poder denunciar los hechos cuando no tenemos dibujo en la zona central, primero tendremos que verificar que el neumático vino homologado con dibujo en la zona central, ¿vale? Tendremos que hacer esa evaluación. Y además tendremos que considerar como zona central las 3/4 partes del neumático, ¿vale? Las 3/4 partes del neumático partiendo del eje longitudinal y distribuidas de forma proporcional a la izquierda y a la derecha. Y ya está, con esto creo que queda claro. Por lo tanto, los únicos vehículos actualmente en la legislación y normativa nacional española que están obligados a tener una profundidad mínima de 1,6 milímetros son los M1, turismos, etcétera, los N1, que estamos hablando en este caso de transporte de mercancías que no sea superior a 3.500 kilos, a 3,5 toneladas. Estamos hablando ya de los remolques de la categoría O1 o O2, que son superiores a 750 kilos. Las motocicletas no tienen profundidad mínima
en los neumáticos. Creo que con esto ha quedado aclarada la consulta que se me ha hecho, y creo que podrá servir también para que los agentes se orienten en lo relativo a si procede o no la aplicación del artículo 76O con una sanción de 200 euros, que se puede reducir al 50%, por desgaste de un neumático. Ojo con eso, ¿vale? Y muy importante, para recordarlo, por último, cuáles son las condiciones óptimas de un neumático para circular por la vía pública, que nos recuerda con absoluta claridad las condiciones mínimas de utilización, que nos recuerda con absoluta claridad el apartado cuarto del anexo 7, que dice: los neumáticos, bien nuevos, bien recauchutados, que equipan los vehículos, deberán conservar siempre las inscripciones reglamentarias y además no deben presentar ampollas, deformaciones anormales, roturas u otros signos que evidencien el despegue de alguna capa o de banda de rodamiento. Punto y seguido. Asimismo, coma, no deben presentar cables al descubierto, coma, grietas o síntomas de rotura o dislocación de la carcasa. Importante también, y con esto ya termino del todo, el dibujo de un neumático es la ranura de la banda de rodadura, las ranuras que hay en las bandas de rodadura. Y las bandas principales son las que se establecen por el Reglamento General de Vehículos en esas 3/4 partes, ¿no?, que estamos diciendo de la zona central. Esto viene en las definiciones 2.9 y 2.10 del Reglamento 75 de homologación de neumáticos de motocicletas. Los agentes deben consultar los datos que yo he dado sobre reglamentación. El resto de los usuarios solo tiene que saber que no necesariamente porque el neumático de su motocicleta esté por debajo de 1,6 milímetros debe sustituirlo. No es correcto. La ley no nos está diciendo eso. Y nada más. Sobre todo, y último consejo, los neumáticos hay que mantenerlos en las mejores condiciones posibles de seguridad. Nuestra vida y la de otros está en juego. Y la seguridad vial es una responsabilidad compartida. Seguimos. Resuelta la consulta.